Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno. Sean muy bienvenidas, queridas hermanas y amigas, a este espacio Mujeres en la Verdad, una producción del Ministerio de Mujeres de la Iglesia Cristiana Oasis y de esta emisora Radio Eternidad. Le decimos que si usted es bendecida con el contenido de este programa, le dé a me gusta, se suscriba al canal de YouTube de Radio Eternidad y lo comparta, principalmente compártalo con otras mujeres para que también sean bendecidas y edificadas. Yo soy Ruth Delany Almonte y conmigo está Lupe de Guzmán. Es una bendición siempre estar aquí con todas ustedes. Amén, así es. Miren, amigas y hermanas, el programa de hoy, fue Lupe que lo tituló. Lupe, tú tienes, y como ella lo tituló, yo quiero que la primera pregunta va a ser que por qué ella le puso ese título. Se llama La promesa de una victoria inevitable. Oye, es un tremendo título. Yo quiero preguntarle, Lupe, sí, ¿cuál victoria? ¿Por qué inevitable? ¿En qué área? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de esto? Sí, es tremendo, Ruth, porque nosotras como hijas del Señor comenzamos un camino y a veces como que pensamos que no avanzamos, que no crecemos, que qué está pasando. Pero la esperanza que daremos hoy es que sin duda la obra que el Señor comenzó la va a terminar. Amén. Hasta el día que el Señor Jesucristo regrese. O sea que es una victoria garantizada. Sí. Y aunque tememos a veces porque no vemos, a veces caemos en debilidades, en los mismos problemas que a veces tenemos, pero hay esperanza, porque el Señor ha prometido y Él cumplirá su promesa. Amén. Las promesas del Señor sí son sí y amén. Sí, y para este tema vamos a tener una lectura bíblica en Filipenses, el capítulo 1, desde el versículo 3 al 11. Y vamos a hacer un énfasis en el versículo 6, porque es el versículo que vamos a estar dialogando y conversando con ustedes. Pablo decía a los filipenses, y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. Hasta que quede completamente terminada. No hay duda. Qué gran garantía. Sí, así es, manita. Y Pablo, él me fascinó esta escritura porque Pablo está viendo la vida de Dios en estos hermanos, está viendo la realidad de Dios en estos hermanos, y es muy importante, amada amiga que nos escucha, que te acercas al Evangelio, te acercas a la iglesia. Es importante tener la convicción de que hemos nacido de nuevo. Sí. De que el Espíritu Santo habita en nosotras, de que hemos sido renacidos por el poder de la sangre de Cristo, de la cruz. Y ya una vez comenzada esta obra, Ruth, no hay quien la detenga. Amén. Mira, Lupe, permíteme leer. Tú fuiste directamente al verso 6 de Filipenses 1, pero yo quiero leer el 3. Comienza diciendo, Pablo dice, cada vez que pienso en ustedes, le doy gracias a mi Dios siempre que oro. Pido por todos ustedes con alegría, porque han colaborado conmigo en dar a conocer la buena noticia acerca de Cristo, desde el momento en que la escucharon por primera vez hasta ahora. Sí. Y a mí me llamó la atención que Pablo está hablando ahí, como tú decías, de hermanos que han nacido de nuevo, que han dado testimonio de que caminan en el Señor, se han involucrado en el ministerio, están predicando junto con Pablo el Evangelio de Jesucristo y han ido progresando. Dice que desde el momento en que le escucharon por primera vez el Evangelio, hasta ahora. O sea que han perseverado, han seguido caminando en el Señor. Es que era inevitable, Ruth, para estos hermanos que habían recibido la luz, habían sido trasladados de las tinieblas a la luz admirable de nuestro Señor Jesucristo, quedarse igual que antes. En ello había ocurrido el milagro del nuevo nacimiento, como decíamos, y se involucraron de una vez en la evangelización, en la predicación de la palabra, porque es como que
ese milagro que Dios hace en nuestras vidas, y yo sé que lo ha hecho en todas nuestras hermanas que nos escuchan, es que tú cambias. Tú tienes una nueva naturaleza donde te identificas con Dios, con su obra. Y como que no te pueden detener, porque el Espíritu Santo te mueve a un obrar ya para las cosas de Dios, para Dios mismo. Entonces, es lo que estos hermanos estaban viviendo, pero Pablo no se quedó solamente ahí, Ruth, reconociendo en ellos ese valor y diciéndole esa esperanza gloriosa que tenemos en Cristo Jesús, de que Él va a completar esa obra, sino que Él también le dejó pautas. En los versículos siguientes, Él les deja una muestra de lo que Él oraba y lo que Él esperaba que Dios iba a hacer en ellos. Sí, Lupe, una inquietud antes de que tú entres a describir esas pautas que Pablo da en Filipenses. Me llama la atención, bueno, y tú mencionaste algo, hay hermanas que pueden estar diciendo, es que yo realmente no veo que yo esté verdaderamente creciendo en el Señor. Y se comparan incluso quizás con otras hermanas. Y dicen, yo quisiera ser como aquella. Pero tú dijiste algo importante y lo está diciendo Filipenses. El Señor ha iniciado una obra en nuestras vidas, que comenzó con esa declaración de fe en el Señor, ¿verdad? En el Salvador. Entonces, porque Él inició esa obra, nosotros sabemos que Él la continuará, por lo tanto, aunque a veces creamos que el crecimiento no es tanto cuando nos comparamos principalmente, realmente Él está obrando en nuestras vidas y esa transformación se va dando en la medida que conocemos más al Señor. Así es. Sí, Ruth, pasa muchas veces que nosotras nos vemos en el diario vivir y cometemos los mismos errores, caemos como en una rutina donde la vida de pecado, la naturaleza terrenal, pues se manifiesta en nosotros, que no debería, pero sabemos todas que ocurre cuando el calor viene a nuestras vidas, sale esa naturaleza de maldad. El calor de las circunstancias, los problemas, los conflictos, las enfermedades, y muchas entonces cosas. Uno puede decir, ¿pero qué pasa? Que no crezco, no doy el fruto que debo dar. Entonces creo que el Señor nos permite, aún la misericordia del Señor nos permite vernos en esa situación para seguir avanzando, porque hay personas que no se dan cuenta y no reflexionan en cómo ellos están mostrando que no están creciendo. Y una forma, Ruth, es cuando nos vemos así descubierta. Entonces, Pablo por eso no dejó a los hermanos de Filipos en el ascuas de qué es lo que ellos van a ver para saber que están creciendo, sino que más adelante él empieza a dar una lista de cosas ahora sí, que van a ocurrir en ellos, que se van a dar cuenta de cómo sus vidas están siendo procesadas y cambiadas. Y está en el versículo 9, Pablo dice, le pido a Dios que el amor de ustedes desborde cada vez más y que sigan creciendo en conocimiento y entendimiento. O sea que una de las características de nosotros como creyentes, saber que estamos creciendo, es cuando ese amor se desborda hacia Dios primeramente, porque sabemos que si no amamos a Dios, nosotros no vamos a amar a nuestros hermanos. Pero fíjate cómo también en la Biblia nos dice que si nosotros no amamos a nuestros hermanos, porque es la evidencia real que nosotros tenemos aquí de ver, en Cristo, entonces no amamos a Dios, y es así. O sea, nosotros tenemos que desbordar en amor, en ese amor de Dios, un amor incondicional, un amor que es lo que nos mueve a obrar en todo lo que hacemos, en todo el día. Ese amor que sobrepasa todo entendimiento. Es el amor que Cristo ha derramado en nuestros corazones, como nos dice la palabra en Romanos. Y es el amor práctico, no es el amor teórico de palabras y solamente emociones, sino de hecho. De hecho, en el diario de nuestras vidas, nosotros mostramos el amor. Como Cristo mostró su amor, dándose, entregándose por nosotros. Lupe, y Pablo, en ese verso que leíste, el verso 9, Pablo ora a Dios para que ese amor desborde. Pero es un amor que ya el Señor ha puesto en nuestros corazones. Pero nos está diciendo, quiero
pido al Señor que sea aún mucho más, y eso nos lleva a nosotros a reflexionar de que no debemos conformarnos a quedarnos, ¿verdad?, en el que ya soy salva y soy cristiana, Así voy es. a la iglesia, sirvo quizás en algún ministerio, sino cada vez más cerca del Señor, que otros sean impactados más con el amor de Cristo, que nos Así es. autoevaluemos, Sí, ¿verdad? es importante, sí, que nos autoevaluemos y que podamos ver qué tanto amamos a nuestro prójimo, qué tanto tú haces por tu prójimo, porque es la medida que tenemos para saber que nosotros vamos creciendo. Cuando uno es niño, tú no te das cuenta cómo tú creces, porque realmente la mamá se da cuenta que tú estás creciendo porque la ropa que te pone no te sirve a los meses, a los 6 meses. Sí. Pero nosotras así en lo espiritual tampoco nos damos cuenta. Ahora bien, sí podemos medir qué tanto amo yo. Amo yo más a las personas, a Dios, que cuando yo empecé este caminar, que se va a mostrar en tu entrega, en lo dispuesta que tú estás a dar. Porque es la forma, Ruth, que tenemos para nosotros evidenciar ese amor de Dios que está derramado en nuestros corazones y que Pablo pide que se desborden estos hermanos. Lupe, fíjate, tú dijiste que tanto estoy yo dispuesta a amar. El Señor nos asegura que esa obra que Él comenzó en nuestras vidas es una obra en Cristo Jesús. Va a seguir creciendo, va a avanzar y Él la va a perfeccionar. Así es. Pero hay una parte que nos corresponde a nosotros. Para el que el Señor haga eso, también mi corazón tiene que estar rendido a Él y anhelarlo y disponerme cada día de manera intencional, ¿verdad? Así es, sí, así es. Y también hay veces que nosotros tenemos expectativas falsas. ¿En qué sentido? En el sentido, por ejemplo, de que creemos que vamos a hacer una cosa que quizá no es lo que Dios nos ha llamado a hacer. Quizá no es el plan que Dios tiene para nosotras. Y entendemos o vamos caminando hacia una meta que no es la que el Señor tiene. Entonces, a veces nos hacemos ideas tan grandes, de ministerios tan grandes, Ruth. Y realmente Dios quizá lo único que quiera es que tú seas una buena madre o una buena esposa o que tú seas eficiente en el servicio en la iglesia, en algo simple, no en el púlpito, no quizás cantando, porque realmente Dios en ese ministerio... Que quizás todos quisiéramos servir en el ministerio de la alabanza, cantándole al Señor con una voz hermosa. Pero ¿verdad? por lo menos como que el ministerio de la alabanza, Dios como que ha dejado como una señal clara, porque el que no canta, no canta. No puede estar en ese ministerio. Exactamente. Entonces, pero hay otros ministerios que quizás tú piensas que el Señor te quiere ahí, pero no, quizás Dios te quiere en otro lugar. Entonces, por eso es importante, Ruth, algo que me ha llamado mucho la atención en estos días en mis devocionales, es considerar que Dios quizás no tiene una medida de obras. Esta mide 100 metros, esta mide 1 metro. No, Dios ve un corazón sirviendo al Señor, aún en los quehaceres de tu casa. En cada lugar donde nosotros nos desempeñamos, a nuestro alrededor, es un ministerio en el que nosotros tenemos que servir, adorar al Señor y manifestar en ese amor desbordante que el Señor nos ha llamado, ya sea en la casa, ya sea con el vecino, ya sea en el trabajo, en la universidad. Ruth, que la palabra de Dios nos habla en Corintios, en 1 Corintios, cómo nos habla de ese amor, cómo es. Y me llama la atención que terminando el capítulo, él dice que no somos nada sin amor. Sí. Que el mayor de ellos es el amor. Y que si nosotros hacemos lo que sea, mira, esas son obras grandes las que menciona Pablo ahí. Sí. Y si no es con amor o por amor, no tiene sentido. Sí. Entonces necesitamos revisar qué tanto estamos amando a los demás, qué tanto estamos amando a Dios, porque el parámetro 1 de nosotros poder amar a nuestros hermanos es amando a Dios. Y el parámetro para saber que estamos amando a Dios, Lupe, es obedeciéndolo al Señor. Entonces también él habla de que crezcan en el conocimiento y el entendimiento, el conocer a Cristo. Nosotros tenemos un Dios que es infinito. Nosotros que no llegaremos nunca a decir que hemos conocido totalmente a Dios. Entonces necesitamos profundizar. Y es inevitable, hermanas, que nosotras seamos coherentes
porque el conocimiento no viene por ósmosis. Uh-huh. O sea, nosotros quizás podemos aprender algo en las redes, podemos aprender algo en un video, pero necesitamos profundizar en las Escrituras. Uh-huh. Y en muchísimos recursos que hay aún gratuitamente para poder profundizar en la palabra de Dios. Necesitamos tomar tiempo para eso, uh-huh, para poder conocer al Señor que nos ha dejado la palabra de Dios para que le conozcamos. Y entonces mientras más le conocemos, más le amamos y más nos parecemos a Él. Y más evidente es la obra del Señor en nuestras vidas. Así es. Uh-huh. Así mismo, Ruy. ¿Cómo nosotras, por ejemplo, conocemos al Señor? Uh-huh. Cuidado, porque hay muchas personas que entran como en un trance o como un espiritismo que no es. El Señor ha dejado sus atributos definidos, claro, y hay cosas que nosotras quizá no vamos a comprender, uh-huh, pero está en la gracia y la soberanía de Dios mostrarnos a nosotras lo que Él nos quiere dejar ver. Entonces, no tenemos que cuidarnos de nuestra imaginación, de nuestra especulación. Y para eso es que tenemos que entonces ser fiel a la palabra de Dios. Uh-huh. Amadas hermanas, uh-huh, despojémonos de toda cosa que no venga de la palabra de Dios. Uh-huh. Necesitamos profundizar en ese conocimiento real del Señor, que como Pablo decía, que a la manera como Él nos ha elegido para nosotras ser parte de su pueblo, Él nos ha sellado con su Espíritu Santo y nosotras ahí hemos entrado al conocimiento de Dios. Uh-huh. Y la palabra del Señor, pues recibimos la iluminación, uh-huh, de las Escrituras y podemos conocerle cada día más a medida que estamos en esa búsqueda, uh-huh, de nuestro Señor. Uh-huh. Y el entendimiento que viene siendo como esa aplicación de la sabiduría aplicada, uh-huh, en lo que hacemos constantemente. Ese discernimiento de poder obrar con justicia, uh-huh, como obraría nuestro Dios. Y el Espíritu Santo está ahí asistiéndonos para revelar aquello que encontramos en la palabra, para darnos la sabiduría y llevarnos a las decisiones, sí, adecuadas, conforme a la palabra. Así es. Y es importante que nosotras, como tú mencionabas ahorita, Ru, podamos reflexionar de cómo está nuestro crecimiento, uh-huh, cómo se está evidenciando en nosotras ese crecimiento que ha sido una promesa dada por Dios de que Él, que empezó esa obra, porque esta obra no la puede empezar nadie. Uh-huh. Esta es una obra que solamente la puede hacer el Señor. Pero Él que la comenzó, uh-huh, le va a dar continuidad y la va a completar hasta que Jesucristo regrese. Sí. Entonces necesitamos ver cómo vamos en ese crecimiento. Uh-huh. La Biblia nos manda a ser responsables, uh-huh, con ese crecimiento propio de nosotras y ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor. Estar atentas a lo que el Señor quiere hacer en nuestras vidas. Hay demasiadas distracciones, todo esto del internet, las redes, que me ocupo de muchas cosas, pierdo mucho tiempo, uh-huh, en tantas cosas, el afán por conseguir cosas también. Pero necesitamos venir a cuenta con nuestro Dios, porque yo sé que todo aquel que es nacido de Dios busca a Dios, uh-huh, quiere ver a Dios. Y aunque en un tiempo quizá tú estés decaída, tú estés indiferente, el Señor que comenzó esa obra te animará, te despertará en un momento, pero debes ser diligente para acudir a ese llamado. Me recuerda como el Cantar de los Cantares, ¿verdad? La amada decía que, oye, me estaba tocando la puerta, no le abrí. Uh-huh. Y después se despertó y corrió tras ese llamado. Entonces nosotras necesitamos ser diligentes en responder al llamado de nuestro Dios, acudir a su cita, estar con Él, inquirir en Él, buscar el conocerle, el actuar con ese discernimiento propio, uh-huh, en la sabiduría de Dios, pero vernos nosotras, comparar
quizás no con otras personas, sino conmigo misma. Cómo yo estoy viendo mi vida en el Señor ya 10 años después que he recibido a Cristo. Lupe, en Romanos 12:2 hay un llamado claro que resume de alguna manera eso que tú estás diciendo, y es a no conformarnos a este siglo, sino que nos transformemos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Sí. Y esa renovación lo da la palabra en nuestras vidas, para que comprobéis, dice, cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Eso, es la palabra que va transformando nuestra vida. Así es. Ruth. Nuestro corazón. Y fíjate que Pablo sigue diciendo en el versículo 10, quiero que entiendan lo que realmente importa, sí, a fin de que lleven una vida pura e intachable hasta el día que Cristo vuelva. Yo digo que este verso resume lo que es la vida de todo creyente. Él quiere que entiendan lo que realmente importa. ¿Y qué es lo que importa, amada hermana? Que nosotros podamos llevar una vida pura e intachable hasta el día que Cristo vuelva. Entonces, necesitamos empeñarnos en esto, hermano, porque cuántos ataques recibimos para nosotros no mantenernos en pureza, para no mantenernos de una manera intachable. Sí. Entonces, necesitamos que esta obra que Dios ha iniciado sea completada, pero que nosotras estemos al pendiente de que pueda ser cumplido ese plan de Dios en tu vida. No te detengas, continúa hacia adelante, que el Señor está en medio de ti para hacer aquello que Él se ha propuesto en tu propia vida. Y como decía Pablo en Filipenses también, que no es que pretendamos haber alcanzado esa perfección, de ese supremo llamamiento, pero nos olvidamos de lo que queda atrás y nos extendemos a la meta. Amén. ¿Verdad? Así Seguimos adelante, que es lo que has estado diciendo. Sigamos, el Señor nos ayudará y hará su obra en nuestras vidas. Y será evidente, porque por los frutos conocerán los demás que el Señor está obrando en nosotros. Lupe, y si tuviéramos que resumir lo que hemos hablado, ¿qué podrías decir? La certeza, esa victoria inevitable de que el que comenzó esa obra en nosotras la va a perfeccionar hasta el día que Cristo regrese, y que realmente necesitamos revisar, examinarnos cómo está el amor en nuestras vidas, ese amor que Cristo ha depositado en nuestros corazones. ¿Cómo estás rebosando de amor? ¿Estamos creciendo en conocimiento y entendimiento? Y si estamos viviendo con una meta por delante, que es tener un carácter justo a los ojos de Dios, necesitamos poder revisar, examinar nuestras vidas y ser hallada fiel a aquel que nos ha llamado. Amén, amén. Y nosotros confiamos en que el que ha prometido que estará con nosotros hasta el fin del mundo, ¿verdad? Pues es el que hará esa obra en nosotros, que bendecirá nuestras vidas, y esa victoria es, como habíamos dicho en principio, inevitable, porque es el Señor que la ha dado a través de Jesucristo en la cruz de su obra. Pues por favor, Lupe, oremos para despedirnos. Señor, en esta ocasión te damos gracias. Gracias porque sabemos que tú nos has llamado, Señor. Tú eres el que nos capacita, Señor, y tú eres el que nos envía. Amén. Te suplicamos, Padre, para que sea evidente a cada una de nuestras hermanas que esa obra que tú iniciaste en medio de ellas, tú la perfeccionarás, Señor. Padre, que tú estás al tanto de todas las cosas que están aconteciendo, pero que ninguna de ellas carece de propósito. Ayúdanos, Señor, a levantar nuestra mirada a ti, Señor, y a continuar hacia adelante, hacia ese perfecto plan que tú tienes para nuestras vidas. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, queridas hermanas y amigas, por haber estado con nosotras. Nos vemos en un próximo Mujeres en la Verdad. Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno.